respecto a varios temas que quedan un poco, podríamos decir, una cierta ambigüedad. Lo primero que me gustaría saber es qué pasa con estos 30 primeros minutos iniciales, que son los que algunos interpretan que ya ahora hay que pagarlo y según lo que teníamos estipulado hasta ahora en la ley, no era así. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que aquí hubo una iniciativa de la Cámara de Diputados que es muy loable porque se hicieron cargo los diputados de ciertos problemas que había en el mercado de los estacionamientos, como los que se han dicho en el reportaje aquí hace un momento, que es el tema del ticket extraviado y el redondeo, el cobro por minuto. Y el tema de la responsabilidad del proveedor, que lo cambia sustancialmente este nuevo proyecto de ley todavía y ley futura, espero pronto, que es que el proveedor ahora se va a tener que hacer responsable de los siniestros ocurridos al interior de los automóviles o de los automóviles mismos. Estos tres puntos son muy favorables a los consumidores. ¿Qué pasó con el tema del precio y del famosos 30 minutos que me pregunta usted? El legislador se dio cuenta de una cosa muy importante, que la gratuidad iba a terminar siendo clara y categóricamente perjudicial para el consumidor. ¿Por qué? Porque se trata de un bien escaso. El 70% de los malls no cobran por estacionar, 70%, la inmensa mayoría. El 30% que cobran es porque es un bien escaso para evitar el mal uso de esos espacios. ¿Por qué? ¿Por qué digo bien escaso? Porque están cerca de una boca del metro o cerca de un conjunto de oficinas o de un conjunto de residencia. Por lo tanto, al haber ahí un espacio para estacionar, podrían ir personas ajenas al mall a ocupar esos espacios indiscriminadamente. Al ser gratuito, lo dejo todo el día, toda la semana, día y noche. Entonces, empezaron a cobrar. Esto es lo que hay personas que les llama la atención. Una cosa es que sea gratuito y otra cosa es que no se cobren los 30 minutos iniciales, porque esa persona si deja el auto todo el día, igual va a tener que pagar. Si ese es uno de los argumentos que se está utilizando para defender que ahora se cobren esos 30 minutos iniciales. De los que cobran, de los centros comerciales que cobran, que son solamente el 30%, la inmensa mayoría de nuevo cobra a partir del minuto 30 vencido. O sea, los primeros 29 minutos no cobran por estacionar. Esto es lo que ocurrió. Y la ley recogió esa práctica y está consagrada en la ley. ¿Y esa opción ahora va a seguir estando esa posibilidad para que los malls puedan optar? Por supuesto, porque aquí se trata en definitiva de un mercado competitivo. Los malls no tienen por objeto ganarse la vida, llamemos así, vendiendo plazas de estacionamiento. El mall lo que busca es que usted, yo y cualquier otra persona vaya ahí a comprar. Pero ahí también hay una lógica un poco que genera una cierta controversia, porque si uno busca un mall, obviamente, generar que las personas puedan llegar y consuman ahí, ¿por qué no se les facilita, por ejemplo, el llegar en el auto y no tener que pagar muchas veces algo que encarece justamente el hecho de ir a comprar algo, que era lo que ocurría antes, porque antes no se cobraba por el estacionamiento? Por supuesto. Y la mayoría sigue manteniendo esa misma política de no cobrar por estacionar, porque le interesa atraer. Y si hay alguno que empieza a cobrar y es vecino de este, va a perder público y se va a ir al que es gratis. Compiten, es un tema de mercado. Empezaron a cobrar por lo que ya he dicho, porque al traducirse, hay 4 millones de automóviles en Santiago. Cuando los malls nacieron en los años 80, había 500.000 automóviles en Chile, o 700.000. Hoy día tenemos el parque automotor multiplicado por 5. Entonces, es un bien escaso, eso es lo que hay que entender. Pero lo que también se argumenta por parte de los parlamentarios, sobre todo por quienes impulsaron esta ley, que al momento que un mall se construye o pide los permisos, debe cumplir con una normativa que le exige estacionamientos además. Entonces ahí también se produce una duda. ¿Por qué si dentro de las exigencias para construir un mall tienen que tener estacionamiento, igual se argumenta que corresponde este pago? Si finalmente es algo de lo que tienen que hacerse cargo al momento de construirse un centro comercial. Es verdad que es un requisito, usted lo ha dicho muy bien, pero en ninguna parte... Tan cierto lo que dice usted como lo que voy a decir yo, en ninguna parte se dice que eso tenga que ser gratis. Es decir, no puede ser gratis. Las cosas gratis no existen en nuestra economía y en ninguna economía. Alguien tiene que pagarlo. Y en los debates que hubo en el Senado, que hubo 12 audiencias, se comprobó que al final se iba a traducir esto en un subsidio cruzado. Porque si yo establezco por ley la gratuidad por estacionar, eso tiene un costo. Construir ese estacionamiento tiene un costo, administrarlo tiene un costo, la luz, el guardia, la cámara, todo eso tiene un costo. Alguien lo tiene que pagar, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a pagar? El arrendatario del local comercial, dijeron los economistas que fueron a la comisión. Pero usted también me está diciendo, Y después, si yo subo el canon de arriendo, como mall, a mi arrendatario, el arrendatario va a subir los precios de los productos para todas las personas. El señor que va en auto, en bicicleta, en transporte público, va a pagar el mismo sobreprecio que el que va en auto, subsidio cruzado. Sí, entonces,
No, dijeron, la gratuidad al final la tiene que pagar alguien, entonces lo lógico es que la pague el que va en automóvil al mall, porque no es obligatorio ir en automóvil al mall, usted puede ir caminando. Yo entiendo ese punto y entiendo que fue algo que se expuso obliga. también, pero cuesta entenderlo, porque bajo esa lógica un poco que podría ser casi una política del terror señalar que, bueno, si cobramos los 30 minutos, si no cobramos los 30 minutos ni se le van a tener que pagar todo, eso se puede extender a un sinfín de cosas, desde que ahora vamos a cobrar más porque nos subió la cuenta de la luz, vamos a tener que cobrar por los baños porque también si no vamos a encarecer los productos, o sea, si bajo ese discurso como que aguanta un poco el papel todo. Pero lo que llama la atención es lo que usted también está planteando, que dice que aquí hay diferencias, que hay moles que no cobran, hay moles que en el fondo van a tener esta posibilidad de no cobrar estos 30 minutos. ¿No es mejor entonces unificar el criterio? Porque esos moles no están asumiendo ese costo del cual usted me habla que tiene que hacerse cargo los usuarios. Porque es una política de cada mall, es un mercado competitivo, aquí no hay fijación de precios. Una de las cosas que se tuvo en cuenta también en esto es que se iba a transformar en una fijación de precios. En nuestra economía no se fijan los precios. El mercado es el que opera y la libre competencia es la que opera. Ahora, y esto está regulado por la autoridad del Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica. O sea, si yo me pongo de acuerdo con otro mall para fijar el precio, de cualquier manera, estoy coludiendo y es un delito. No lo puedo hacer. Lo otro que llama la atención es cuando se reunieron en la administración anterior con el ministro de Economía, que en ese momento era Pablo Longueira, además también con quien encabezaba el CERNAC, se llegó a un acuerdo que era no cobrar estos 30 minutos. Entonces, ¿no es un retroceso lo que se aprobó en estos días en el Poder Legislativo? No, porque el proyecto de ley recoge esa opción, y que es la que tiene la mayor parte de los malls que cobran, tienen los 30 minutos, del acuerdo aquel que usted señala muy bien. Yo me tocó participar y dialogar con el ministro Longueira de la época y con el director del CERNAC, el señor Peribonio. Y llegamos a ese acuerdo y la inmensa mayoría, porque es un acuerdo voluntario de los centros comerciales, lo acató en aquel momento y lo mantiene hasta el día de hoy. Y no porque haya esta ley nueva van a cambiar. Yo creo que van a mantener sus políticas, de nuevo, porque tienen que competir. Si ellos mañana dejan de dar los primeros 30 minutos y deciden cobrar desde el primer minuto, cosa que podrán hacer con la ley y que pueden hacer hoy sin la ley, así está establecido, van a arriesgarse a perder clientela, van a perder consumidores, van a perder visitantes, porque la gente va a decir, bueno, voy a otro mall que no me cobra. Así opera. Claro, lo que pasa es que los malls tienen una cierta distancia, si uno hace el cálculo, uno siempre trata de utilizar el que queda más cerca de la casa, es difícil ahí que se ve un poco también esta lógica, creo yo. Lo otro que llama la atención es que uno de los argumentos para defender, podríamos decir, lo que se ha aprobado es, usted lo planteaba también, por ejemplo, que se hagan responsables de los robos y los hurtos. ¿No es lógico eso si uno está pagando por un servicio? No, se hace responsable, lo que pasa es que hay que probarlo. Porque también hay que decir que si no sería muy fácil, sería la industria del reclamo. Yo voy y digo, tenía el collar de perlas de mi abuelita, que me lo regaló para mi matrimonio, el collar de perlas valía 10 millones de pesos, pero además hay daño moral porque yo tenía un sentimiento especial de cara a ese collar, entonces me tienen que pagar 30 millones de indemnización. Ya, pero eso va a ir a otro ente como un tribunal donde obviamente va a tener que acreditarse eso. Eso funciona, pero que se utiliza como argumento, digo yo, que ahora la ley es mejor porque, por ejemplo, se van a hacer responsables de los hurtos o de las problemáticas que pueda surgir en un auto. No sé si es algo para, por ejemplo, sentir que los ciudadanos ganaron algo, los consumidores, porque finalmente hay una cierta lógica de decir, si yo estoy pagando por un servicio, se me debe responder por ese servicio. No, está muy bien la pregunta. Siempre ha sido responsabilidad de los malls responder, valga la redundancia, siempre. Lo que pasa es que lo que cambia ahora con la ley es el peso de la prueba. ¿Cómo se acredita el siniestro ocurrido al interior de mi automóvil o en el automóvil mismo si es que me lo robaron? Antiguamente, hasta hoy, es el consumidor el que tiene que probarle al juez el hecho ocurrido. Ahora se cambia el peso de la prueba y es el proveedor el que va a tener que acreditar ante el juez que tomó todas las medidas de diligencia suficientes para salvaguardar la seguridad del bien de ese consumidor. Por lo tanto, vamos a ser probablemente condenados sistemáticamente a lo que ocurra en este sentido. Esta es una mochila muy importante que se ha establecido en perjuicio, llamémoslo así, del proveedor. Es una ganancia muy grande en favor del consumidor que se ha dicho poco, pero que es muy real y muy importante. Ahora, para finalizar, nos queda poco tiempo, pero también está esta polémica con respecto a el pago del minuto adicional, que por ejemplo siempre eran por 30. O sea, si yo ocupaba 31 minutos, tenía que pagar 60.
Eso también entiendo que está la opción de que se modifique, que muchos dicen hasta que no era legal porque finalmente me estaban cobrando por un servicio que yo no estaba utilizando, esos minutos restantes. Absolutamente cierto, tiene toda la razón, y eso es uno de los grandes avances que consagra esta ley, que ya no hay más redondeos. Eso se llamaba el redondeo, que era perjudicial para el consumidor. Ahora se va a pagar por el minuto efectivo. Tú de un minuto, pago un minuto. Tú de 10, no por tramos, ni menos por tramos amplios como era una hora y estaba la persona 15 minutos y pagaba 45 minutos extra sin haber estado. Eso era abusivo. Y en ese sentido está bien lo que hicieron los diputados al haber tenido esta iniciativa. Yo celebro eso. Y creo que los diputados que hoy día están disconformes deberían pensar eso, que al final lograron cosas muy importantes en favor de los consumidores. Esto de la responsabilidad, esto del redondeo, el tema del ticket. Y el cuento de la gratuidad quedó tal cual porque se dieron cuenta los legisladores que al final iba a terminar siendo perjudicado al consumidor. Aunque los consumidores no lo crean. Porque si usted le pregunta a los consumidores, incluido yo, ¿quién preferiría de ir gratis o no a estacionar en un mall? Obviamente todos van a decir que prefieren la gratuidad. Pero si eso se va a traducir en un mal servicio, que no va a haber responsabilidad del proveedor frente a los siniestros y todo lo demás, entonces resulta ser que voy a terminar siendo perjudicado como consumidor si tampoco voy a encontrar un espacio ahí. Por uso indiscriminado. Perfecto. Manuel Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para profundizar en este tema que está generando bastante debate ciudadano y también, por cierto, a los consumidores. Que esté muy bien. Muchas gracias.